Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a este episodio de Enigmas de Boca en Boca. Estamos de regreso para esta segunda temporada con mejores historias y más experiencias que la gente tiene para contar. Tenemos un nuevo integrante que se une a esta temporada, su nombre es Alan Jasso. Buenas. Y tenemos a Eduardo Limón también regresando para la segunda temporada. Con todo el gusto de seguir contando historias de miedo. En este episodio estaremos contando algunas historias que hemos recopilado para ustedes que nos parecieron que pueden ser de su agrado. Experiencias paranormales, tenemos algunas experiencias locales, otras de Guadalajara, y estaremos subiendo episodios una vez al mes. A partir de este mes de octubre, episodio de Halloween, especial de Día de Muertos, como el año pasado, y empezaremos contando algunas historias. Alan, ¿quieres empezar? Claro que sí. Yo les quiero compartir una historia que tiene que ver con la parálisis del sueño. Esta está titulada El Muerto. La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14. Por lo general, solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto. Una de tantas veces pude escuchar cómo alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho, porque eso no era normal, dentro de la que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme, pero mientras lo intentaba, sentía como, lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo, y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo la parálisis del sueño, y no he tenido una experiencia igual a esa. Sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión. Está bueno. ¿Algunos de ustedes han tenido alguna vez parálisis del sueño? ¿Sí han pasado? Se siente horrible Muchísimo eso. de veces. ¿Sí, muchas? Fíjate que yo he visto últimamente como que lo de la parálisis del sueño lo relaciona mucho con lo del hombre del sombrero. Esta entidad que dicen... Sí, todos dicen que es un hombre de que sombrero, está ¿no? enfrente, bueno, a pie de la cama. Una sombra. Yo la neta Ajá. sí he tenido experiencias, o sea, de la parálisis del sueño, pero nunca he visto nada, güey. Es como que no te puedes mover, básicamente. Pero de ello fuera nunca he visto así de que un güey así. O sea, tú no has visto al hombre del sombrero ni No, nada. no. Yo en experiencia sí. ¿Sí viste al hombre, un hombre de sombrero? Alguien directamente parado enfrente de mi cama, literal con un sombrero así como de copa o algo, y no me podía mover. Esa fue extraña. Pero la que fue más extraña fue en la que yo me podía ver a mí mismo dormido enfrente. Como si hubieras tenido un viaje de astral, Ajá. ¿no, güey? Algo así. Ajá, eso Está también raro. estuvo. Es Bueno, que a mí no me ha pasado, la verdad. Una de las teorías que decían por ahí es que cuando te veías a ti mismo era como si fuera el hombre del sombrero. No sé si me voy a entender. Sí, o sea, como si tú fueras el hombre de sombrero, Exactamente. ¿no? Entonces, como que te sacaba de onda, pues era un güey, pero al mismo tiempo como que verte tú acostado. Sí, Entonces era una de las teorías que se manejaba en base a eso. ok. Bueno, yo voy a contar también una historia que saqué de ahí de internet. ¿Conocen ustedes a Ted Bundy? Sí. Sí. Es uno de los asesinos seriales, yo creo que de los más famosos, ¿no? Sí. Cómo manipulaba a la gente, como todo. No sé si alguien haya visto pues su serie. Ahora está de moda lo de la serie de... La película también hace unos años. También. Muy interesante. Bueno, no sé si la película o la serie es el de Zac Efron, ¿no? Que es el que sale Creo que es la serie. personificando a Ted Bundy. Pero bueno, la historia comienza cuando se acercaba la época de Halloween y esto lo cuenta una persona que no es la que le sucedió la historia, pero su amigo se lo contó a él. Y dice, se acercaba la época de Halloween cuando mis amigos y yo estábamos contando historias de fantasmas, como, ¿quién será? Como nosotros. Mi amiga me dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus papás y dijo que no le parecía contarla en ese momento porque en realidad había pasado. Nosotros no le creíamos, pero pues le animamos a contarla. Para ir al grano, los padres habían tenido una primera cita muy agradable, aunque algo incómoda, y más o menos en el momento en el que le habría dado las buenas noches, el hombre de la situación, o sea, el papá de mi amiga, sugirió que fueran a dar un paseo a medianoche en el Cañón del Probo. Al parecer ya conocía el lugar, ya que había escalado bastante en esa zona. Así que los dos condujeron hasta la boca del cañón y salieron del coche y empezaron a caminar bajo la luz de las estrellas, algo romántico. Ya que había luna nueva, en un momento dado, el hombre empieza a tener un mal presentimiento, ya que en el camino que tenían por delante pasaba por debajo de unos árboles y iba a estar muy oscuro. No sé si ustedes han tenido así como de no lo hagas, presentimientos de que algo podría pasar. Algo Sí.
Que te dice, no lo hagas. No como tal, pero no sé si se acuerdan, bueno, para no meterme mucho, la experiencia que tuve del sueño, que sentí como, o sea, literalmente que me jalaron hacia el colchón. Sí. Fue así como, bueno, prácticamente iba caminando era una calle muy, pues, enorme, güey, o sea, como de película. Ajá. Y bueno, lo que les platicaba aquí a Gerardo y a Alan era que yo veía un edificio pues muy moderno, lleno de luces, todo muy bonito, y al lado de este había como una especie de un bosque, era un bosque pequeño, o sea, no crees que la gran cosa. Sí. Entonces yo me acuerdo que iba caminando creo que una mujer, no me acuerdo muy bien, y me acuerdo que en el momento en el que yo volteo, no me acuerdo si les dije que volteaba o ya iba hacia allá, literal sentí que me jalaron hacia el colchón. Y que hubieras dicho como que no hubiera ido para allá. Y, o sea, en ese tiempo alguien dormía en la misma habitación conmigo y pues sí dice que se sintió el pedazo de... El jalón. El jalón así que hacia el colchón. Y la neta esa noche no pude dormir hasta que cambié la cama. Porque de lado, ¿verdad? Porque daba hacia los ventanales. O sea, estaban enormes, güey, ese cuarto tenía unas ventanas, ustedes lo conocieron. Sí. Y hasta que moví la cama del lugar, fue como pude dormir, güey. Siempre sentía como ese de que iba a pasar algo, güey, o algo que pues, estaba fuera de esto. Sí, pues justo, yo creo que eso es a lo que se refería, porque pues, no sé, imagínate, estás en el cañón y ves que está oscuro y a altas horas de la noche y dices, no. Entonces, bueno, el papá pues decidió no hacer caso y siguieron adelante. En posteriores veces de esta historia, la mujer diría, pues también, que también sentía así como mal presentimiento, ¿no? Pero pues ella lo ignoraba porque pues no conocía el sendero como el señor. Un minuto después, el hombre volvió a sentir el mismo sentimiento, por así decirlo, y empezó a caminar un poco más rápido. La mujer lo empezó a seguir, sin chistar, ¿no? O sea, no le dijo que por qué iba más rápido o algo. Volvió a ignorar esa sensación hasta que su pie chocó con algo blando. Dice que algo, pues, blandito, o sea, siguiendo caminando en medio del sendero, bajo los árboles donde ya estaba demasiado oscuro para ver qué era esa cosa blanda. Y esa sensación de corre, güey, dice que llegó mucho más fuerte que nunca. Entonces, en lugar de averiguar con lo que había chocado el pie y pues alumbrar o algo así, él y la mujer acordaron salir corriendo de ahí. Y años más tarde, después de haber estado casados ya durante algún tiempo, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie que le hacen a Ted Bundy, y en respuesta a la pregunta que se le hace, en la que le pedían que describiera el momento en el cual se sintió más cerca de ser capturado, explicó la noche en la que atrajo a una chica al cañón del Provo y acababa de matarla cuando escuchó a unas personas que se acercaban por medio del sendero. Explicó cómo se escondió entre los árboles justo a tiempo solo para ver a un tipo caminar hacia el cuerpo y por alguna razón darse vuelta y correr y marcharse de ahí. Y esa fue la vez que Ted Bundy dijo que sintió que lo iban a atrapar con sus primeras... O sea que los padres de este amigo se tropezaron con un cadáver. Era un cadáver lo que había pisado el señor, y pues por no hacer caso a su instinto. Una primera cita muy interesante, diría yo. Y quién sabe qué hubiera pasado también. Si lo hubieran encontrado, que... Sí, que Ted Bundy hubiera, pues no sé, atacado. Podría ser, sí, también. O que de alguna forma el güey estuviera como que ahí, ¿no? O sea, como al acecho. Al acecho de cualquier persona que pasara por ahí. Yo creo que es más el pedo que le han de haber sacado también al que... Ya de haber sido sus primeras muertes, que no, a lo mejor no estaba tanta práctica. ¿Quieres contar otra? ¿Tú tenías otra buena historia, León? Sí, tengo otra buena historia que encontré en Reddit del usuario que se llama El Programador Ebrio. Órale. Alcohol. Dice así: a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien entró y se dirigió a mi cama. Subió lentamente por mis pies y lo único que alcancé a hacer fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación, para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño,
fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a mis profesores que impartían el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad. Y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras, o se escuchan cosas o voces en la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas, y ya no hubo más experiencias extrañas. Bueno, yo he escuchado muchos de experiencias de hoteles, ¿no? Que están, Sí, pues ¿cuántos hoteles no? sí estaría bueno un capítulo de historias de hotel. De hoteles, ¿no? De, pues, bellboys, de recepcionistas, de los hoteles, porque he escuchado muchos que tienen historias, pues, cuartos o que se cometen, que se quitan la vida en cuartos de hotel o inclusive asesinan ahí mismo en los cuartos y puede ser que pues ahí las almas queden. También hay muchos casos especiales en Estados Unidos sobre hoteles y todo. Sí. Están muy fuertes. Yo voy mucho a San Antonio, amigos, y ahí hay un hotel que se llama Merger, creo. Es fifí el güey, va a Estados Unidos. El Hotel Merger, creo que ya lo habíamos contado en un episodio de la temporada pasada y también por ahí mencionan, es un hotel muy viejo, yo creo que desde la batalla del Álamo más o menos ha de existir ese hotel. Ajá. Y sí comentan mucha gente que se aparecen ahí, porque pues ahí está lo del Álamo, Sí, claro. que se parecen muchas generales, que se parecen mucho, pues, personas antiguas o vestidas así con sombreros, igual como mencionábamos de copa o vaqueros, no sé, pero sí, los hoteles es algo bien interesante también. Vamos ahora con una historia que Bueno, tiene para acá. dar un poco de contexto a esto, fíjate que en un podcast escuché la historia de un güey que fue a Ciudad de México y a un concierto y se quedó de ver con unos amigos, pero no alcanzó como a encontrar hotel y Ajá. se quedó en un hostal. Y él comenta que en la noche, vio más que nada a una pareja entrar a una de las habitaciones, que era pues al lado de la de él, y que pues en la noche se escuchaba, no sabías si estaban teniendo sexo, Ajá, porque era entre pues, golpes, o sea, se escuchaba como que estaban golpeando a alguien. salvaje. Pero pues ustedes saben que pues hay cada gente que tiene cada fetiche Raro. extraño, Lo ¿no? sabrán muy bien. Entonces el chavo dice que en algún momento pues tocaron su puerta, pero con desesperación, o sea, Ajá. de que el güey dijo, ¿Quién si es el güey y mató a la chava, me va a querer hacer algo a mí, Ajá. o no sabemos si es la chava que quiera venir a pedir ayuda. Entonces dice el güey que dejó pasar la situación y que en la mañana siguiente, pues el cuarto de lado estaba con policías y todo, cosas así. Entonces el güey, Ok. pues, obviamente había pasado algo. Y dice que este chavo sale de la habitación y lo que ve es a la vieja hincada, o sea, sentada enfrente de la puerta de su cuarto. Pero dice el güey que la vio, pues así como nos vemos nosotros, güey, o sea, normal, todo entero y todo. Sí. Y dice que cuando bajó a la recepción del hotel, estaban platicando que habían matado a la chava. Entonces el güey se quedó así como de que, o sea, él vio a la chava, Sí, pero sí era en realidad lo que sí, la pensó. habían matado. Como si se hubiera quedado ahí. Sí, y Ah, yo siento que su espíritu. yo siento que muchas veces es eso, que las energías se quedan como en los lugares y es lo que como que desencadena toda esta situación de que se escuchan pasos, cosas así. Sí. Obviamente hay cosas que se mueven o se caen, pero siento que es como más las energías que guardan Que las se quedan en casas, los todo lugares. eso. Yo Y tengo más las energías malignas, o sea, bueno, cuando es algo así como violento, cosas así, yo creo que es donde más Es como un trauma, ¿no? se queda. Ajá, sí, como que las personas no pueden trascender. sí. Vaya. ¿Ustedes se quedarían en un hotel o en algún lugar embrujado? No, yo creo que sí lo pensaría mucho. Sí. Sí, sabiendo que esté embrujado, digo, ya estando ahí, lo que se parecen los cosas, a lo mejor dices, bueno, ya ni pedo. Pero así sabiendo voluntariamente decir de que esta habitación está embrujada, no creo. ¿Tú sí? Yo sí, pero también Por estando bien en del un hotel. podcast a lo mejor lo haría.
Yo creo que ya hemos estado en algún momento. Si has estado en suficiente cantidad de hoteles o de lugares así. Sí, alguna vez te va a haber tocado Sí, algo. sin Algo saberlo. Fíjate que mi mamá trabajó en un tiempo en un hotel y decían que en el último piso, que era donde almacenaban las mesas y todo eso para los eventos, así. Ujú. que sí los asustaban muy, pues muy Sí. gacho, güey, o sea, les tiraban las cosas pero hacia ellos. Ya O sea, no era agrediéndolos. Sí, sí, sí. A ella nunca le tocó, más que ahorita donde está, en el hospital, ahí sí le han tocado varias cosas, pero esa del hotel sí decían que era como ya físico, o sea, ya Ok. contra ti, ya no era algo de que se escuchara ni nada de esto. Ok. Fíjate que la historia que yo les tengo es algo parecido a la película de Smile, Ajá. como una maldición, por decirlo así. Ok. Dice, soy guardia de seguridad. He trabajado cuidando las casas de algunas personas importantes que por motivos de seguridad no puedo mencionar aquí. Durante un tiempo, una de las personas para las que trabajaba me pidió que fuera a cuidar la casa de un familiar suyo, ya que esta persona estaría de viaje y no le daba confianza que la casa estuviera sola durante 15 días. Yo no podía negarme. La verdad es que me pagaban muy bien y siempre fue muy amable conmigo el señor. Para este viaje tuve que ir a Zapopan, Jalisco. Con el dueño, la realidad es que hablé muy poco. Me dio algunas indicaciones sencillas. La chacha, como decía él, venía cada tercer día y yo tenía libertad para moverme por la casa. Me llevó hasta un pasillo donde quitó una imagen cuerpo completo de la Virgen de Fátima, la cual ocultaba una puerta. El lugar era inmenso. Ya desde ahí algo mal. Sí. Ya desde ahí dices, no. No. ¿Quién va a tener No, una imagen sí, así? Sí, no, ya cuando tienen así algo oculto es un calabozo sexual. ¿No? El lugar era inmenso. Había una mesa con 5 monitores y algunos documentos. Se me indicó que ese era un lugar secreto donde podía ver en circuito las cámaras de la casa y que en caso de cualquier situación extraña podía esconderme ahí, pues la puerta se podía cerrar de manera automática. Aparte, debajo de la mesa se localizaba una pequeña escotilla que daba hasta la calle. La verdad que la persona tomara tantas precauciones me puso a pensar sobre sus actividades y cómo se ganaba la vida. No me dio miedo, a veces se tiene que trabajar con ciertas personas que sus actividades no son muy legales que digamos. Todo lo demás de la casa se veía normal, casi no tenía decoración. El único símbolo era aquella imagen que tapaba la pequeña puerta a la habitación de monitoreo. Me asignaron una habitación junto a la piscina. Cuando trabajo así, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando en las casas. El primer día lo pasé despierto, pues sabía que ese día vendría la señora de la limpieza. Llegó muy temprano, a las 7 de la mañana ya estaba tocando la puerta. Era una chica muy joven, no tenía más de 25 años. No le hice mucha plática ya que no me gusta molestar a los demás en los lugares donde trabajo. Casi siempre soy cordial, pero no me gusta mucho la amistad. Soy como yo, güey. Creo que entre menos te metas con las personas es mejor. Me entretuve dando mantenimiento a una de las bombas de la piscina. Pasé mediodía ahí. De repente la chica de limpieza se acercó a mí para ofrecerme de comer. El dueño de la casa me dijo que cuando ella fuera me la daría de comer, mientras que los demás días me las tenía que ver yo solo. La chica me sirvió de comer y ella también se sentó. Quise hacerle un poco de plática muy superficial, cosas del trabajo. Ella parecía muy social y no tardó en platicar varias cosas. Entonces pasó algo súper extraño con ella. Así de la nada se quedó callada, con sus ojos perdidos hacia el vacío. Yo levanté un poco la voz para ver si reaccionaba, pero por mucho que yo hiciera, ella no se inmutaba. Sentí miedo. Me acerqué hacia ella y por un momento pensé en llamar a una ambulancia, pero no estaba seguro qué decir acerca de lo que estaba pasando. En ese momento se me ocurrió ver en dirección donde se perdía su vista. Estaba un arco que daba en dirección a uno de los pasillos que daban a un estudio. No lo noté de inmediato, pero después de parpadear vi algo muy extraño. Parecía un ser de una cara espectral, flotaba por encima de la mesa. No se movía ni nada, solo nos veía. No pude evitar lanzar unas maldiciones que lograron hacer reaccionar al fin a la chica. Me preguntó sobre lo que pasó, le conté todo, pero ella parecía no recordar nada. La extraña visión desapareció tal como apareció. Ella volvió al trabajo actuando como si nada hubiera pasado. Yo intenté hacer lo mismo, aunque no pude quitarme de la cabeza esa espantosa visión. La chica terminó su turno y amablemente se despidió de mí, no sin antes decirme que no le diera vueltas al asunto o no lograría pasar las noches en esa casa. Como se pueden imaginar, lo que me dijo la chica logró que hiciera todo lo contrario. No dejaba de pensar en lo que vi una y otra vez.
Sí, porque eso ya le había pasado. Ya le güey. había pasado, ella sabía que pasaban Sí, cosas ahí. y se hizo, güey, porque, no, ¿qué pasó? Cuéntame qué pasó. ¿Qué está pasando No, aquí? no mames. Me quedé un momento en la sala principal, encendí la televisión y de nuevo, cuando menos lo esperé, esa especie de holograma estaba a unos cuantos pasos de mí. Esta vez avanzaba en mi dirección. No me dio tiempo de moverme cuando aquella cosa se metió en mi cabeza. No sé qué pasó. Vi muchas imágenes. Después no pude moverme, como cuando tienes parálisis del sueño. No sé cuánto tiempo estuve así. Hoy en día estoy seguro que no fue un sueño. Sin embargo, lo último que me acuerdo fue levantarme de la alfombra en la sala. Intenté hacerme creer que me quedé dormido y todo lo que vi y sentí fue causado por un sueño lúcido. Aquel día me metí dentro de la habitación de vigilancia. Por lo general no me gusta indagar en lo que no es mío, pero con la experiencia que acababa de vivir la noche anterior, sentía el presentimiento de que tal vez en la casa encontraría algo oscuro. O a lo mejor en las cámaras, ¿no? Que saliera algo ahí ¿Qué pedí de checar? Pues en sí, las cámaras. Pues yo me pondría ahí a ver, ya si me voy a encerrar en el cuartito, pues ya ves. soy de ese tipo de personas que piensan que todo pasa por algo y en mi familia somos fieles creyentes de las energías. Estoy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y están en nuestro entorno. Lo primero que hice al entrar fue revisar los videos de la noche. Primero me puse a ver el video de la cocina justo a la hora en que la chica se quedó perdida. Por más que vi a detalle, no vi la aparición por ningún lado. Después chequé la cámara de la sala. El dueño, tenía monitoreada prácticamente toda la casa, a excepción de las habitaciones y la cabina de monitoreo, obviamente. Sí. Cuando revisé el video de la sala, me vi a mí mismo, de la misma manera que vi a la empleada Pues doméstica. se quedó perdido, o sea, le pasó Sí. lo mismo que la chava. Con la mirada perdida y al igual que en el otro video no vi ninguna aparición ni nada fuera de lo normal, solo mi imagen, mirando al vacío y cayendo después a la alfombra. Me puse a checar en un archivero que se encontraba debajo de la mesa. Encontré mayormente facturas y todo tipo de notas, hasta que encontré un cuaderno. Se veía normal, pero cuando me puse a verlo encontré algunas oraciones extrañas, parecían invocaciones. También venían varios símbolos como pentagramas invertidos y otros símbolos que nunca había visto. Sentí miedo al ver ciertas cosas en el cuaderno, las cuales no diré aquí, pues siento miedo que pueda desatar la aparición de un espectro como el que vi en aquella casa. No obstante, en aquel momento, teniendo el cuaderno en mis manos, comencé a leer en voz alta. Pendejo. Sí, güey. En ese momento la imagen de los monitores se actualizó por sí sola. Dejé el cuaderno, la puerta se cerró automáticamente y me quedé sentado frente a los monitores. No podía creer lo que veía. En todos los monitores, en todas las cámaras vi la misma figura. Era demasiado extraña para describirla. Parecía un holograma de una mujer con todas sus extremidades exageradamente enormes. Aparte, sus ojos veían directamente en dirección a la cámara. Cambiaba de forma. Mi mente no entendía lo que estaba pasando. Comencé a desesperarme. La imagen desapareció de los monitores y segundos después algo tocaba la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello que ni siquiera entiendo. Entonces recordé que debajo de la mesa estaba una puerta hacia la calle. Abrí la puerta. Después de calar varias llaves, que encontré dentro de un cajón, me encontré en un pequeño túnel que tuve que pasar hincado. No sé por cuánto tiempo tuve que agacharme, pero cuando menos esperé, entré a una habitación donde pude estar de pie. Esa habitación estaba llena de crucifijos. O sea, no llegó a la calle, güey. No, o sea, como que en el Inter había una habitación. Ok. Estaba llena de crucifijos. Me sentí tranquilo ahí. Sin embargo, aún sentía la necesidad de salir. Encontré una puerta justo detrás de una estatua de la Virgen. O sea, güey, ¿por qué tienes tantas cosas así? Es lo que te digo, en la ya casa? desde que llegas y tienes así esos Sí, es desmadres de extraño, cosas y todo, no es normal eso. ya desde ahí dices, no. Me quedé sentado frente a la casa toda la noche hasta que llegó la doméstica. Le platiqué todo lo que me pasó en la noche. Ella me escuchó muy callada y cuando terminé de hablar, ella en un tono muy tranquilo me dijo que o me adaptaba a las cosas que pasaban en ese lugar o mejor me fuera. O te aclimatas o te chingas. Después de que me dijo eso, se fue a hacer sus labores. Le marqué a mi jefe para decirle que no quería seguir ahí y él amablemente me respondió que pasara una noche más y que me regresara a Tamaulipas. Esa última noche me la pasé en la habitación de monitoreo. Vi de nuevo ese ente, que aún hoy en día me pregunto qué era. Volví a Tamaulipas y seguí con mi vida normal. Hasta la fecha, no sé qué era eso que vi. No puedo asegurar si era un fantasma, un demonio o cualquier cosa fuera de lo normal. Pienso que el dueño de la casa posiblemente practicaba alguna especie de brujería. Posiblemente, ¿no, güey? Lo hacía. Sí, güey, esos rezos y todo. ¿Quién sabe? Prefiero seguir ignorando
todo lo que viví en esa casa. Oye, Bueno. lo interesante ahí es que ya hay una evidencia palpable de que vio algo, no solamente Sí. estaba ahí. Y aparte que la chava pues ya sabía, güey. Sí, la chava ya lo había pasado. Pero por lo mismo, también a lo mejor que yo creo que el daño, o era algo que no les hacía daño. Ajá. A fin de cuentas, la de la limpieza, pues ya sabía, ya la había pasado varias veces como para no sentir así miedo y no irse. Ella seguía yendo. Sí. Digo, a pesar de que a lo mejor te den un pinche sueldazo, pero ahí pues... ¿Tú lo harías? O sea, que te pagaran, no sé, un chingo de lana, pero tuvieras que soportar eso. Pues sí, convivieras la con neta, eso. sí. Sí, si te pagan muy buena lana, sí. Pero si fuera como un trabajo normal y tuvieras que soportar eso, ni de pedo regresas. Bueno, es que hay gente que no tiene de otra. Sí, la necesidad de eso. Yo siento principalmente que los guardias de seguridad han de vivir un chingo de cosas así, güey. Sí, de hecho, yo en uno de los colegios que estuve en Terranova, ahí estaba igual el guardia de seguridad del velador Ajá. y tenía su cabinito donde siempre se quedaba pues, las noches y así. Esa vez yo le pregunté una vez saliendo de fútbol, y le pregunté, yo siempre he sido me han gustado mucho estos temas siempre. Y ¿Eres le muy pregunté, curioso? Era muy curioso, todavía soy. Bicurioso. Vehículos. Y le dije, de que, oiga, a ver, ni a usted no le ha pasado alguna vez, porque pues se queda solo en la escuela, obviamente, y me dice, sí. Una vez cuenta él que tiene sensores de movimiento en los pasillos de la escuela. Ajá. Y pues, obviamente se encienden. Y una vez estaba viendo igual los monitores de toda la escuela y dice que al mismo tiempo, por ahí de las 2 de la mañana, todos los luces se prendieron al mismo tiempo de los sensores. Y te estoy hablando de que tienen 20 pasillos. O sea, no mames, imagínate estar tú así en la sala y que veas de repente, pum, que prenden así todas las cámaras. No mames. Vamos. Le dije, y fue a investigar, y me dijo, no, ni de pedo. Obviamente nada más se encerró y se puso cobijita y se durmió, güey. Se persinó y ya. Pero lo que decimos ahí seguía. Él no se fue ni dijo, no, ya no me voy a quedar aquí ni nada. ¿Quieres contar otra historia de las que tienes, Alan? Sí, justamente hablando de evidencias, aquí tengo otra pequeña historia acerca de eso. Dice, todo iba bien y normal después de mudarme a mi anterior casa, hasta que un día empezamos a escuchar ruidos en el piso de abajo. Digamos que en la cocina se escuchaban los platos como si alguien cocinara, o los invitados que se quedaban en esa parte de la casa sentían que los observaban todo el tiempo y había una vibra muy fuerte. En especial nos pasó que justo en el baño de ahí se sentía algo muy extraño. Cada vez que yo entraba sentía mucho miedo, y de hecho evitaba entrar a ese baño. Incluso cuando iban otros amigos o conocidos y entraban ahí, los empezaron a asustar. Mis papás son biólogos, así que de tan raro que estaba el asunto, mi papá puso unas fototrampas para animales en la sala. Son básicamente cámaras que cuando detectan movimiento toman una foto. Y las puso ahí toda una noche. A la mañana siguiente encontramos unas fotos bastante raras donde se veía a un ente sentado en la sala. Y se veía como se levantaba y se acercaba a la cámara, como si quería que le sacaran una foto y se podía ver claramente en las fotos. A partir de ese momento decidimos intentar hacer algo para limpiar la energía o lo que fuera que estuviera ahí. Todos los que intentaron ayudarnos estuvieron de acuerdo en que la energía venía del baño. Y para no hacer más largo el cuento, resulta que en el baño había un espejo muy grande que abarcaba casi toda una pared. Así que un día decidimos quitarlo. Hasta fue un albañil a hacerlo. Al tirarlo de la pared, descubrimos que detrás había otro cuarto. En realidad en el cuarto no había gran cosa, ni restos de alguien o alguna cosa extraña. Pero justo después de eso dejó de aparecerse el ente. Y bueno, ya no nos dio tanto miedo ese baño, aunque seguí evitando ir ahí hasta que nos mudamos. Órale. Sí. Todos esos cuartos que están lo mismo, volvemos a los cuartos que tú tienes un espejo así, güey. Sí. En tu casa así, que tiene un cuarto atrás y ahí es donde escondes a tus víctimas. No. Pero fíjate que en ese departamento no he sentido nada, güey. Y siento Ok. que ha sido de los Pocos lugares, ¿no? pocos lugares donde no me ha pasado nada. No has sentido nada. O sea, con decirte de que hay ocasiones en donde está toda la luz apagada y yo ando caminando como si nada. Sí, porque Y por lo general Tú en las sabes, por ejemplo, en una de las casas, la de Muñoz, para los que son aquí de San Luis,
lo que pasaba. O sea, a ti te pasó, güey, Pues ya lo contamos. escuchar cosas y todo eso, pero en ese depa, nada. Pero sí, cuando llegué a verlo, que vi el espejo y vi la bodeguita, dije... Ájale. Sí, es que todos esos espejos de cuerpo completo y más si te encuentras... Algo detrás. Hay muchos TikToks y cosas así de gente que se encuentra como... Pues como habitaciones o hasta lofts o depas cercanos allá donde tienen su... Un Pues acceso es secreto. un acceso que está cancelado como el que contaste ahorita también. Yo tengo por ahí otra historia de un chofer y dice, mi padre condució un camión entre Edimburgo y Londres y cuenta una historia muy a menudo. Iba conduciendo por la autopista y al mirar a la derecha, de repente no sé por qué quiso voltear, vio a una mujer con una trenza como la tronchatoro de Matilda, como él la describe. La miraba con una expresión aterrorizada desde su coche a su lado. Antes de saber cómo reaccionar, el coche se detiene en la siguiente salida y mi padre, aunque conmocionado, sigue adelante. Una media hora más tarde, otro coche con otro conductor se detiene junto a mi padre con la misma mujer en el asiento del copiloto y con la misma expresión en la cara. Mi padre piensa, a la mierda con esto, y planea parar en la siguiente estación de servicio para denunciarlo, ya que aunque no sea nada o sea un malentendido, más vale prevenir que lamentar, ¿no? De todos modos, el coche desaparece antes de que pueda tener ningún detalle de placas, etcétera, y piensa que no tiene sentido llamar a la policía sin tener, pues, detalles. ¿Qué les diría a la policía? De que es pues, una morra que está igualita, ¿no? Entonces, pues, sigue conduciendo. Literalmente comenta que unas 4 horas más tarde, casi llegando a Londres, otro coche se detiene a su lado con la misma mujer en el asiento del copiloto, con la misma trenza y con la misma expresión aterrorizada, excepto que esta vez parece estar gritando a mi padre a través de la ventana. Así que mi padre se detiene en un estacionamiento y llama a la policía. Al parecer, la policía había recibido otras 3 llamadas sobre la misma mujer y el coche en la misma zona en los últimos minutos. Desgraciadamente, ya que no se ha vuelto a saber nada más, pero no sobre la mujer y nunca supieron qué es lo que estaba viendo. Aunque he estado atento a las noticias, no he visto nada al respecto y esperemos que solo sea una gran coincidencia, pero la Alguien verdad, haciendo no una creo. broma. O una broma, pero pues para que te toque y adelante así de que media hora y luego 4 horas y voltees y que sea la misma mujer, dices, no, güey. Sí, está muy En fuerte coches eso. diferentes, pues como la que cuentan aquí también, ¿no? La de la mujer que se sube en la carretera siempre, la Sí. típica. Ah, claro. Las curvas. La de las curvas, exactamente. Pues justamente de eso, imagínense que puede ser un accidente muy fuerte el hecho de ver a alguien así, ¿no? O sea, Pues sí te si puede... alguien en realidad está bromeando o si está pasando de verdad, pues sea como sea, puede llegar a tener un accidente fuerte o a las diferentes personas que haya por ahí. Sí, pues sí las dejas traumaditas, güey. Pues sí, se quedan pensando, pues, qué habrá pasado. Yo hubo una temporada en la que viajé mucho por carretera y había un tramo saliendo de San Luis como hacia Veracruz, Ajá. en la que no sé por qué de repente la gente dejaba ropa como puesta en los árboles o así. Y como generalmente pasaba de noche, pues sí se veía muy extraño que de repente ibas pasando y se veía como alguien vestido Sí. ahí o alguien enfrente y en realidad pues nada más era ropa. Como cuando nos metimos a una casa en obra gris que dejó como que el albañil ahí su... Estábamos también entrando a una casa una vez y igual, como comentas, estaba un albañil dentro de la construcción que dejó como colgada su ropa, pero era así, literal, dejó como si fuera una persona y pues estaba grandísima el casco, las botas, o sea, literal dando a entender de que era una persona. Y Limón salió corriendo. La verdad, sí. Como un espantapájaros. Un espanto. Fíjate que no sé por qué las autopistas tienen tantas pues historias. Bueno, debe ser obviamente por toda la gente que fallece en accidentes y todo eso. Sí. Pero antes de continuar, por ahí vi una historia que me llamó mucho la atención, que era acerca de un arquitecto que tenía la misión de hacer un puente. No me acuerdo en qué parte de creo que fue aquí en México, y pues hicieron su chamba, demolieron lo que tenían que quitar y todo, y llegó una parte donde las máquinas ya no funcionaban. Ok. O sea, cualquier máquina que llevaran no servía. Como dice la zona del silencio. Algo así. Entonces el arquitecto pues ya estaba cansado, güey. Tenía una semana, no sé, para terminar la chamba. Sí. Y una vez en la noche, pues
no sé por qué, decidió ir a este lugar y dice que se encontró como a un viejito caminando, pues ¿quién va a estar caminando a esa hora en la autopista? Y dice que esta persona le dijo que para tumbar esa parte tenía que buscar algo que no existía en el mundo físico, que tenía que pedir como un favor. Ok. Entonces dice que pues ya platicando con este señor, llega un momento en el que el arquitecto se da la vuelta y cuando voltea pues el viejito ya no está, pero se le aparece otra persona Más adelante. más adelante, pero o sea, vestido así, formal, corbata y todo, y le dice, voy a querer 100 almas para que termines tu puente. Órale. Y el arquitecto le dice, no, yo no voy a matar a nadie, güey. Dice, no, yo te voy a dar la oportunidad de que tumbes esta parte y ya después... Ya nos vas matando. Ya después checamos. Como una ofrenda para él. Total, termina esto, al día siguiente lleva la misma máquina que llevaba una semana trabajando y ya, güey, tumban todo el pedazo, Sin se problema. levanta el puente, funciona, a las 2 semanas, 2 autobuses llenos, se estampan, güey. Es lo que te iba a decir, güey. A lo mejor se los iba a cobrar Sí. de que la carretera hubiera quedado mal. No sé. Entonces el arquitecto pues llevaba en su despacho la cuenta de las personas que iban, llegó el número 99. Y el güey pues se le olvidó, dejó pasar, no sé, tuvo chamba, no sé. Y un día le marcan y le dicen, oye, tienes que venir a esta zona porque adelante vamos a hacer un nuevo puente. Entonces el güey dice, no, sí voy y todo. La esposa sabía de la cuenta. Ok. Y la esposa le insistió mucho de que no vayas, ve después. Y el arquitecto pues en su labor, no sé, de querer ir a ver la situación, pues se fue. La esposa ya sabía cuánto hacía de punto A a punto B, por decirlo así. Ajá. Ya tenían el tiempo calculado y quedaron, siempre se mandaban mensajes cuando llegaba el arquitecto. Ok. Total, pasaron el tiempo que tenía que pasar y no llegó el mensaje. Y pues la esposa, ella ya intuía que Ya se la solía. ya olía que Desconfiaba. pasaba algo. En eso le marcan y le dicen que el arquitecto se acaba de estampar y que quedó prensado en la camioneta. Entonces Pero la las señora se queda así y dice, eran las 100 almas que Que Se quería, la cobraban al que final. quería pues a lo mejor el demonio o algo así. Sí, muchos que hacen tratos con Y es algo, el oscuro. es algo de lo que dicen de que cada que levantan un edificio, bueno, es una leyenda urbana, no sabemos, Piden sacrificio. tiene que haber un muerto Pagar tu o alguien ahí. Sí. También, ¿sabes? Justamente pasa mucho eso hacia el sur del país, aquí en México, o para la península de Yucatán, Ajá. pero con los famosos chaneques, Ah, que sí. son como duendecillos que viven en la selva, Sí. pero que casualmente no dejan trabajar a los que estén construyendo algo Sí, así. porque que son sus tierras, ¿no? Ajá. Y piden- Como son sus tierras y piden una ofrenda y les dejan diferentes cosas, juguetes o dulces. Bueno, depende del lugar. ¿Cuántas construcciones no habrá? Pues aquí también la presa de San José, Ujú. que dicen que está construida con niños. Sí. Que porque los niños eran los que gritaban y que avisaban. Y dice la leyenda que los niños gritan y todavía se puede escuchar cuando escuchas. Bueno, que gritan los niños es porque la presa está a punto de desbordarse. En las noches de lluvia dice Las que se noches oye. de lluvia, ajá, jurado que pasaron un chorro de lluvias acá en San Luis, que decían que... Y una vez por ahí vinieron unos investigadores paranormales, no sé quiénes sean la verdad, pero estaban ahí grabando justo en una noche lluviosa Ah. y decían que se veía una sombra gigante, así como pues, una Santa Muerte, en la cortina de la presa. Dicen que... Pues ahora sí que edificios famosos, pues el Azteca. El También Azteca dice dicen que tiene el- un albañil en una de las columnas del estadio. Pues el Estadio Azul también dicen que por eso Cruz Azul nunca pudo ser campeón ahí, que porque tenía una maldición No, sí. de huesos, o sea que había Sí. huesos humanos y que le dan la maldición de que nunca iba a poder ser campeón de nuevo mientras estuviera vivo yo imagino que el brujo, no sé quiénes haya hecho esa maldición. Hasta en el de las Chivas sacaron como costalitos que estaban, pero en la cancha. Sí, No a las afueras, en la cancha. Eso ya era excusa, güey. sí, eso ya es normal, de por sí. Bueno, yo les traigo otra historia de Reddit del usuario llamado Touch Me. Dice, O sea, se tocan. exactamente. Ay, Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila.
Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada, regresando con un compañero del trabajo. Me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público. Así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana más o menos como entre 5 y 6 a.m. para vender jugos, sándwiches y otros lonches. Por algún motivo, ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son unas bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero en ese instante sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente con capuchas o sudaderas. Pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más, y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía, me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a la casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de sus periódicos chismosos. Este tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionan que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si era un hombre o una mujer. ¿Estaban jugando quemados? Yo creo que sí. Se quemó. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado a algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y de lo que pasó. Y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa. Así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha y tenía enfrente una cancha de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue al parque a darse amor o algo, y se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó corriendo, muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives en una zona que normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. No manches, qué miedo. Sí, son terrores más cercanos Sí, aquí güey. en México. Eso pasa. Y si te das cuenta, son lo que comentábamos de las energías que Sí. se quedan debido a un hecho que pasó ahí. Traumático. Y aparte de la intuición, de lo que decíamos también, de que eso les dio como que algo le estaba observando, como que algo... Sí, que se salvó Algo puede ser, ajá, por nada. Miren, yo tengo otra historia y luego ya vamos con otra que tiene Eduardo. Mañana hace una semana, que fue 15 de octubre, llegué de clase sobre las 11:30 y no había nadie más en la casa. Pasé un rato en casa y a las 2:30 me invadió el sueño. Como soy vago, me mantuve en la cama y programé un temporizador en el móvil para echarme una siesta de 20 minutos. Me quedé dormido rápidamente y después de unos 5 minutos me despertó la puerta de mi habitación abriéndose. Tuve una fracción de segundo de pánico antes de que mi perro saltara a mi cama y se acostara al lado de mí. Volví a dormirme. Después de otros 5 minutos de sueño me desperté de golpe porque estaba seguro de que alguien estaba de pie junto a mi cama.
que era lo que comentábamos de la parálisis del sueño del señor o algo así que puede pasar también. Supuse que era mi madre, que seguramente estaría enojada porque pues estaba durmiendo en pleno día y me había ya comentado que no lo hiciera. Me desperté y me di la vuelta con un movimiento y no había nadie parado ahí. Qué raro. Comprobé mi teléfono y quedaban otros 8 minutos más de sueño, que es la mejor sensación, ¿no? Cuando dices, todo, todavía me puedo jetear más rato. Volví a dormirme, pero me despertó el teléfono. Era mi madre. Me dijo que mi tía abuela, que llevaba una semana ingresada en el hospital por un derrame cerebral, había fallecido a eso de la 1. Fue a despedirse. Entonces mi madre dijo que sabía que mi tía iba a morir hoy porque había visto un espectro, o sea, es una especie de fantasma que suele avisar de que alguien está por irse. Esa mañana mi madre, la vio y muy supersticiosa, pero yo no creo en nada de eso. Ella dijo que cuando se levantó esa mañana para llevar a mi hermano a la escuela, fue a mi habitación para ver si todavía estaba dormido. Vio un espectro de pie junto a mi cama. O sea que no era ella, no se lo estaba imaginando, güey, sí estaba... Sí, no solo lo vio ella. Sí estaba. Y no como tal, yo creo que no era la tía, sino que era más que... Era el espectro que iba a avisar que se iban a llevar a la tía, o como a despedirse a final de cuentas, ¿no? De la sobrina. ¿Quién sabe? Porque yo tengo gente cercana que jura que familiares o conocidos o personas cercanas a ellos Se han ido a despedir. se han ido a despedir justamente. Sí, mucha gente comenta. A mí nunca me ha pasado, pero sí tengo casi 4 personas que me han contado historias así y pues sí se me hace extraño. Sí, que hasta dice, ya vienen por mí, ya Ajá. déjenme ir, o sea, las personas mayores, ¿no? Ya déjenme ir, ya vienen por mí, o algo por el estilo. Fíjate que a la mamá mi abuelita, la mamá de mi papá, Ajá. hubo un tiempo en que, bueno, pues ya era una familia pues ya mayor, o sea, digo mayor, decir 60, 70 años, por decir algo. Sí. Entonces este año, este último año, mi abuela pues ya estaba pues en cama, o sea, ya estaba muy mal. Y empezaron a fallecer mucha gente de la familia de mi papá. Obviamente pues nunca se le avisó a ella porque pues la íbamos a afectar pues emocionalmente, ¿no? Sí, se iba a poner peor. Y dice mi papá que en algunas ocasiones ella pedía hablar con estas personas estando ya fallecidas. Ok. Y hubo tenemos familiares allá en Ciudad Juárez y dice mi papá que como que se desesperó mucho al querer platicar con un tío que falleció. Y pues literal fue decirle a la esposa, pues dile que se fue a un viaje o cosas así. Sí, para no preocuparme. Y hasta que escuchó eso fue como que pues se quedó en paz, por decirlo así. Pero te digo que en ese lapso se han de haber fallecido 5 personas y nunca supo que se habían ido. Que se había ido. Ella juraba que estaban de viaje. Sí, pero te digo, ¿qué te hace a ti como esto de querer saber de ellos? Exactamente, o sea, precisamente de esas personas. Sí. ¿Será Sí, como está que raro. las sueñan o les avisan o cosas así? Yo creo que presienten algo, y más cuando tienen ya rato sin hablar con ellos o algo por el estilo, a lo mejor es lo que más les salta, ¿no? Y en personas mayores, porque Sobre todo. sí suele pasar mucho. Yo conozco un caso de una señora ya mayor que tiene como ya problemas de memoria Ajá. y justamente le pasó eso, que ¿Tiene el alemán? Ándale, el alemán. Pero aparte, sorprendentemente son los que tienen problemas de memoria y se acuerdan de Sí, exactamente, esas cosas. justamente cuando fallece o Sí. algo. Está muy extraño. lo más extraño. Fíjate que donde de abajo hay un señor que todos, pues digamos que está loquito y no. Ok. Pero en esa situación... Se llama Eduardo Lima. No, pero te dice cosas muy puntuales, así de ubicaciones y de Coordenadas. No, lo tomarás como a juego, pero si Sí. le dices, oye, ¿dónde está esto? Y dicen, en tal calle, en tal ciudad y todo, y te metes a investigar y es cierto. Ok. Y es una persona, no vive en la calle, pero o sea, tiene su casa y todo, pero está como que Ya. se quedó, digamos que en una época pasada. Se quedó en el viaje. Pero sabe mucho, o sea, de entre todas las cosas que dice y hace, sabe muchas cosas así. Ha de ser un viajero en el tiempo. Ándale, Puede puede ser. ser. Yo tengo esta historia que se llama El Camino Muerto. Me llamo Fausto. Esto me sucedió hace casi 10 años. Manejaba lo que nosotros llamamos el camino del norte de las montañas de Chihuahua, en la temporada invernal del año. Cualquier persona que haya visitado esta parte de México sabe que la zona siempre está congelada y que la temperatura suele descender a grados bajo cero.
Si bien esto me sucedió hace ya casi una década, lo acontecido ahí y los detalles de todo lo vivido están presentes en mi cabeza como si hubieran pasado hace apenas algunos días. Estoy seguro que una experiencia de este tipo jamás se olvida. Manejaba mi camión llevando un cargamento de comida enlatada y diversos productos para un supermercado famoso. Llevaba ya algunas horas de camino y empezaba a sentirme cansado. Era normal, pues los choferes solemos ignorar el cansancio, pues tiempo después se pasa, o también a veces, cuando vamos bien de tiempo, dormir un poco en la cabina puede hacer la diferencia, aunque sean 20 minutos de sueño. La autopista estaba congelada. El camino escarchado se hundía con árboles y pinos. El cielo era el escenario donde bailaban nubes cargadas de agua que estaban dispuestas a descargar una tormenta nunca antes vista. Los camioneros usualmente solemos estar bastante al pendiente de los cambios de clima, pues en primer lugar te ayuda a ir listo con un suéter extra en caso de que la temperatura descienda, y en segundo, la predisposición de saber si vas a transitar por un camino nevado, congelado, seco o húmedo. Es importante para mantenerse eficiente y llegar a tiempo al destino. Pasaron las 6 de la tarde e iba más o menos a mitad de medio camino de mi destino, cuando el cielo empezó a nublarse de manera estrepitosa. Minutos después, la nieve comenzó a caer del cielo. Las fuertes ventiscas estrellaban los pequeños copos de nieve contra el parabrisas, dificultando la visibilidad del camino. Hubo un momento en el que avanzaba apenas a 20 kilómetros por hora, pues el espejo frontal estaba totalmente nublado por el tiempo y era muy difícil continuar a altas velocidades por el camino gélido. Salí de la pequeña cordillera y a mi izquierda quedó un acantilado de unos 50 metros de profundidad, lo cual me pedía ir con aún más precaución que hace algunos momentos. El acantilado era bastante temido por los que comúnmente transitaban por la zona. De hecho, no solamente era temido, sino que en bastantes ocasiones era evitado. Algunos choferes suelen tomar un camino alternativo que pasa dicha parte y lo hacían con mayor motivo cuando el clima no era el adecuado para tomar viajes largos. 50 metros debajo de mí, al fondo, se podían alcanzar a ver algunos coches que tuvieron la mala fortuna de caer al vacío por exceder el límite de velocidad, por ir haciendo caso omiso a los señalamientos, por distraerse con algún otro factor, entre otras cosas. Pero los más supersticiosos mencionaban que el verdadero motivo de los accidentes, cuya evidencia se encontraba bajo algunas capas de nieve, era un ser que habitaba la montaña de esos lados del estado, algo que no se sabe con exactitud qué es, pero que se ha encargado de asustar a decenas de transportistas que pasaban el Camino Muerto. Camino Muerto era el nombre que poco a poco se fue ganando. Este pedazo del kilómetro 47, no solamente porque no hubiera nada a kilómetros, ni por los pedazos de los coches que eran vestigios de antiguas memorias, tampoco por las bajas temperaturas que podían congelar en seco todo lo que tocara, sino por el extraño suceso que se le atribuía. Un monstruo que pase el lugar, pendiente de lo que sea que pase por ahí, sea un animal o una persona. Este ser, según cuentan, se desplaza a grandes velocidades por la nieve, galopando a veces, utilizando la copa de los árboles para desplazarse mejor. La apariencia de este ser es desconocida. Algunos dicen que es parecido a un mono no evolucionado, algo así como el eslabón perdido del que hablan algunas conspiraciones en libros y códices. El chupacabra. Ándale, algo así. Bigfoot. Otros aseguran que se asemeja más a un ser alienígena con espinas en su espalda y grandes y largas y afiladas extremidades que fácilmente podían partir una lámina de metal macizo. Personalmente no pensaba que algo así pudiera existir. Pensaba que el origen de ese mito eran animales salvajes comunes y por lo lejano del lugar a la civilización se había hecho el efecto de bola de nieve, nunca mejor dicho, sobre todo un animal misterioso que pasaba las montañas nevadas. Debido a mi escepticismo no di el camino habitual que dan los demás camioneros, pero eso no significaba que tuviera menos cuidado al transitar el camino muerto. Pues el peligro existía para mí, no el de un ser sobrenatural nunca antes estudiado por el hombre, sino el de algún animal salvaje, pues había motivos de sobra para saber esto. Hace 2 meses encontraron el camión de Antonio, un veterano de los caminos, exactamente a la mitad del kilómetro 47, entre la nieve y algunas plantas caídas. Había un camino de sangre que se hacía aún más notorio por la abundante materia acuosa congelada que tapaba el camino. Así que las autoridades policiales no batallaron para dar con el final de dicho camino. Allí se encontraba Antonio. Una parte de su cuerpo estaba tendida en el suelo, lo demás en la copa de uno de los árboles colgando.
Es difícil de explicar, pero voy a intentarlo. Se supo que la policía dio con lo que quedó del cuerpo del desafortunado hombre, pero su piel estaba separada de lo que era su constitución física. Esta yacía tendida en el suelo, empapada en lo alto del árbol. Los músculos aún calientes del sujeto colgaban inertes como si hubieran sido estratégicamente colocados, como un trofeo de caza. No se supo qué fue lo que acabó con la vida de Antonio. De hecho, las averiguaciones continúan, pero el hecho le dio paso a las teorías sobre el temido ser que mencionan habita por estos desolados lugares. Lo que creía yo es que los hechos eran ciertos, pero no sabemos hasta qué punto. El pánico colectivo hizo de las suyas, causando que el boca en boca, como este podcast, fuera exagerando los hechos originales. Puede que la muerte de Antonio haya sido mucho menos visceral de lo que la describen. Puede que se haya tratado de simplemente un accidente desafortunado que a cualquiera le podría pasar en una parte indefinida de este país, incluso del mundo, y que poco o nada tenía que ver con un ser de misteriosa naturaleza. O también podía ser que las leyendas fueran ciertas y que todo haya pasado de tal cual se contó, pero personalmente nunca me dejé intimidar por estas disparatadas afirmaciones. Otra de las extrañas características del camino muerto es que las comunicaciones suelen ser muy inestables. La señal del teléfono y cualquier tipo de equipo digital empieza a fallar. De hecho, muchos de los que no se atreven a transitar el camino muerto saben que ya entraron a él cuando se empieza a escuchar solo la estática, y se dan cuenta que salían cuando la música volvía a escucharse. Debo de reconocer que a esto no le encontraba una explicación lógica, era algo que simplemente pasaba, y realmente no tenía una solución a la cual acudir. Pues sí, es algo muy normal, ¿no? Llegas a una zona y pues no hay señal. Y aparte se junta todo en ese camino. Sí, sí, No sé si le hace honor al nombre. Así que la señal, y luego que existe un La mono, señal, un chango. un chango. Sí, güey. Todo se junta. El tormentoso clima no amainaba, entonces en medio del vendaval escuché el sonido de aire saliendo a presión, y como el camión, se inclinaba ligeramente hacia un lado. Había pasado lo que nadie deseaba que le pasara en medio del camino muerto. Se ponchó un neumático de mi transporte. Me bajé para ver el daño. La llanta derecha de atrás se había perforado. Lo extraño es que no había un agujero, sino que el neumático parecía haberse partido, como las costuras de una fina tela. Tampoco encontré el objeto que causó el desperfecto. Fui a la cabina posterior del camión por una de las llantas. Cuando a unos pasos de mí escuché el sonido de unas pisadas que se movían aparentemente cautelosos. Me volteé y me sobresalté al ver un niño pequeño al borde del camino, de pie y aparentemente observándome. Digo aparentemente porque no podía verlo, solo vi su pantalón café y unas botas de nieve. Era cuanto menos preocupante ver a un niño pequeño ahí solo, pues su presencia no tenía motivo de ser en ese momento y en ese lugar. Llamé su atención, pero no me hizo caso. Bajé de la cabina posterior, ya ni siquiera me acordaba de que hace segundos me puse a buscar la llanta, pero al intentar acercarme al pequeño, este salió huyendo. Me quedé ahí sin saber qué hacer. Era una situación totalmente fuera de lugar, no podía simplemente cambiar la llanta e irme. Tal vez el niño había sufrido un accidente. Tal vez había un coche a algunos metros donde sus papás se encontraban heridos o necesitados de ayuda. No lo sé, habían demasiadas posibilidades ante la inesperada presencia de un infante en medio de la nada, de la montaña nevada y de los primeros vestigios de lo que parecía sería una tormenta de nieve de considerable proporción. Seguí al niño fuera del camino, me adentré fuera de la autopista. Ahí se equivocó, no tuvo que haber caminado. ¿Para qué se fue? De lo único en ese lugar que veía en la nieve pistas de civilización, pues lo demás era totalmente inexplorado. Le hablaba al niño, pues conservaba la esperanza de que se detuviera y poder hablar con él. Él era muy veloz, o quizás yo muy lento, pero solo veía un punto que se movía entre los árboles y la nieve, el cual cada vez se iba haciendo más y más pequeño hasta perderlo de vista. Me detuve unos momentos, pues estaba hiperventilando. Mi aliento hacía un vapor al salir de mi cuerpo y chocar con la temperatura ambiente. Después de tomar aire pude seguir caminando, pero mi esperanza de encontrar al pequeño se hacía cada vez menor. Tampoco quería adentrarme demasiado en esa área del camino muerto, pues sabía que pronto podía desorientarme y perderme. Y ahí, sin señal en el teléfono y sin poder llegar a mi camión, estaría metido en un lío. Caminé un poco más y di un último grito con todo mi aliento llamando al niño. Era lo más que podía hacer en esa situación. Pensaba cambiar la llanta y saliendo del camino muerto llamar a la policía y notificar sobre mi avistamiento de un pequeño en medio de la montaña, a inicios de una tormenta de nieve. Me puse en camino de vuelta hacia mi camión, cuando escuché un leve murmullo a mis espaldas.
lo que me hizo darme la vuelta. No vi nada, pero luego escuché en las copas de los árboles y vi nieve cayendo de ellos. Alcé la vista y no pude ver nada más que el movimiento de las hojas que constituyen la copa de los árboles. El diablo. ¿Cómo? El diablo. El mentado diablo. ¿Tú de quién eres? Empecé a asustarme, pues comenzaba a sentirme acechado. Tenía el sentimiento de tener por lo menos un par de ojos encima de mí todo el tiempo, y me di cuenta demasiado tarde de que me había quedado totalmente expuesto a un depredador de las inmediaciones. En esos instantes no pasaba por mi mente las leyendas del ser que dicen que se pasea por esa parte de la montaña. Empecé a caminar con paso apurado en dirección hacia la autopista y fue segundos después de esto cuando indudablemente vi una figura, un bulto, saltando desde lo alto de un árbol, escondiéndose entre este, como acechándome. En ese momento mis alarmas se alertaron y empecé a caminar velozmente. Veía cómo el follaje de los árboles se meneaba con el turbulento paso de algo que era evidentemente pesado, pues lograba violentas sacudidas entre las hojas por los cuales había pasado. En esos momentos pensé que tal vez estaba cerca de un mono gigante y me negaba a considerar la opción de tomar como ciertas las leyendas que circulaban por ahí. Luego escuché un fuerte aullido profundo, el cual se originaba a unos pasos de mí, lo cual me hizo inundarme de miedo. No era el aullido de un mono o de algo parecido, tampoco de algún otro animal que haya escuchado con anterioridad. En ese momento mis nervios empezaron a congelarse y mi cuerpo respondía torpemente a las indicaciones que mi cerebro le daba. En medio de mi desesperación caí al suelo y me dio un golpe que me dejó algo aturdido, lo cual me sirvió para frenarme un momento y tratar de moverme con más cautela. Mientras estaba en el suelo pude ver a unos cuantos metros de mí la autopista y el tenue brillo del metal de mi camión, lo cual me devolvió algo de tranquilidad. Me levanté y seguí caminando y casi al llegar al camión escuché un fuerte gruñido a mis espaldas, a solo unos cuantos pasos de mí. Me di la vuelta y a día de hoy, casi 10 años después, aún no sé de qué se trata lo que vi entre los árboles y la nieve, en ese solitario camino escarchado. Un ser sin pelo y con la piel tenue, de ojos pequeños pero brillantes. Me miraba fijamente, sus dientes sobresalían de su hocico, no había nariz, solamente un tabique cubierto de piel seca. No era un mono o alguna clase de animal, pues su delgado cuerpo y su morfología en general no coincidía con ese tipo de animales, además de que ellos no habitan las montañas de Chihuahua. No tenía pelo, o más bien tenía solamente un vello delgado. Pero una de las características más extrañas era que su cabeza se asemejaba mucho a la de un humano, su mandíbula sobresaliente adecuada para los grandes dientes que portaba en el hocico, las orejas largas y puntiagudas, y parecía tener una enorme facilidad para caminar largas distancias, únicamente con el balance que hacía con sus largas extremidades. Al ver este ser directamente, este volvió a gritar con un aullido ensordecedor y yo me eché al piso. Segundos después de continuar mi huida, podía sentir cómo sus pasos se acercaban a mi espalda. Quizás un detalle que salvó mi vida y me permite contar esta historia a día de hoy es que al momento de ver al niño del otro lado del camino, minutos atrás, olvidé por completo lo que estaba haciendo antes de percatarme de su presencia, por lo cual dejé la puerta de mi camión abierta, lo que me permitió meterme directamente en la cabina y ceder la puerta. De otro modo me hubiera detenido a buscar la llave y el simple hecho de abrir la puerta me costaría vitales segundos de tiempo en esta situación. Al meterme a mi camión y ceder la puerta detrás de mí, escuché el golpe de algo contra mi puerta. La criatura empezaba a embestir el camión y este se mecía de un lado a otro. Era muy extraño. Su peso no correspondía a una fuerza física tan grande. Era ilógico que ese animal pudiera mover un camión de toneladas de peso solamente con embestirlo, pero lo estaba logrando. En medio de la ventisca y mientras estaba siendo asediado por el extraño ser, vi una luz acercándose desde mi izquierda por la autopista. Conforme esta luz se hacía más fuerte, la insistencia del extraño ser empezaba a ser menor. Se asustó, amiga. Se asustó. Cuando la luz ya estaba demasiado cerca, hubo un gruñido y el movimiento del camión cesó. Un coche militar transitaba el camino e iba hacia el norte, pues no había alcanzado a llegar a su destino a tiempo para resguardarse de la tormenta. Me asomé por la ventana de mi camión y llamé la atención del soldado. Él me vio pronto y se orilló. Le pedí que me llevara al lugar más cercano y así lo hizo. Cuando subí a la parte trasera de la camioneta, miré hacia atrás y el ser ya no se encontraba por ningún lado. Fue como si hubiera desaparecido. Aunque la visibilidad del entorno era limitada debido a la tormenta, lo que alcancé a ver fue un pequeño punto, el cual no estaba seguro si es lo que creo que era, pues pronto volvió a desaparecer.
Al llegar al siguiente lugar, estuve indeciso sobre contarle la verdad o no a la policía, pero al final terminé haciéndolo, con el debido cuidado de no parecer alguien que se dejó llevar por la superstición y la desesperación de un momento así. Dije que lo que había visto era un animal salvaje que intentó atacarme, el cual tenía un aspecto que no logré de conocer. Era la verdad, no estaba mintiendo en lo absoluto. El aspecto del ser era algo que no se asemejaba a nada, o a cualquier animal o cosa que hubiera visto antes. Pero no ahondé en esos detalles, pues me parecía innecesario. También les hablé sobre el niño que logré ver ahí solo, a lo cual la única respuesta fue que había una investigación al respecto. O sea que ya estaba. Ya sabían que pasaban cosas ahí. Ya lo estaban buscando al chiquito. No piensan ustedes, no piensan ustedes que era un nahual. Pues puede ser, a lo mejor. O hasta. Un Yeti, puede ser también. Algo así. Pues si estaba nevado y todo. Un críptido extraño. Puede ser. ¿Tú crees en la posibilidad de que existe un Yeti o algo así? Pues puede ser que sí. A lo mejor no como tal así de... Pero puede ser algún individuo de tiempo pasado, algo así que haya sobrevivido por genética. Ya ves que antes decían que había gigantes o que era común que hubiera gente pues más... con más altura, ¿no? De lo que tenemos ahora en promedio y todo. Yo lo siento muy difícil, pero... Híjole, en una de esas, a lo mejor en el mar o en una selva. Ajá, algunas criaturas así de mitológicas, ¿no? Algo así puede En el ser. Amazonas se dice mucho también. Sí. De Sí, criaturas también puede ser. extrañas. Bueno, yo les tengo otra historia que tiene que ver a lo mejor con gritos y así como decías en la tuya. Ok. Y dice así. La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran. En especial el de atrás porque mis... ¿Por qué? Lo escribió mal. Sí, está como que un poco mal escrito. En especial el de atrás, porque tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa en una de mis tías. Y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo. Éramos aproximadamente 8 personas, entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño. La puerta no cerraba bien, así que mis primos estaban sosteniéndola. Cuando estaba lista para salir del baño, el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé. Todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme, empujé la puerta para salir corriendo, pero entré en pánico cuando vi que la puerta no abría, por más que la empujara. No tenía pestillo ni nada, pero no abría. Solo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose. Sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta, le empujaba y gritaba. Pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo, llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos. Algunos lloraban, pero yo solo sentí un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse. Nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua. El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido la Llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no nos dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona. No, pues ¿quién? Qué miedo, güey. Porque aparte, como dices, a lo mejor ellos lo sentían como una parálisis del sueño, del no, o sea, la desesperación de Sí, no puedes mover ni nada. del pero- baño, güey. Es que aparte de morrito, imagínate oír eso y... No. Y luego que te diga el abuelo, es la Llorona, ¿no? No, y Sí, aparte estoy eran claro. un chorro de primitos, o sea, no había nadie Sí. mayor como que dijera, tranquilos. No, y aparte que, o sea, eso que no nada más fue el que estaba encerrado en el baño, o sea, sino que eran todos los escucharon. Ajá. Y todos esos primitos no volvieron a ir con los abuelos, ¿no? Todos con diabetes después. Todos, sí. Ya de ahí se genera la diabetes infantil. Yo tengo la última historia que también dice, hace 12 años mi hermano murió y durante todo este primer año a nuestra familia le pasaron un montón de mierdas súper raras. La única conclusión a la que puedo llegar y que realmente es lo que creo es que estaba intentando ponerse en contacto con nosotros, mi hermano.
Una semana después de su funeral, mi madre estaba sola en la casa y sonó el teléfono. El identificador de llamadas decía que era la casa de mi hermano. Para la gente que es más joven, antes teníamos identificadores Sí, de llamadas. de llamadas, te decía quién te hablaba. Ahora, y no veías, porque pues antes los teléfonos no traían la pantallita para identificar las llamadas. Era un aparato aparte que te decía y que tenía como el buzón de voz también. Ahí me acuerdo que Y solo el número aparte, ni siquiera. Ajá, exactamente. Pero bueno, una semana después sonó el teléfono. El identificador de llamadas decía que era la casa de mi hermano, así que supuso que era mi cuñada. Mamá contestó y cuando dijo hola, no se escuchaba nada al otro lado y nadie contestó. Volvió a decir hola y siguió sin contestar. Entonces se cortó la llamada. Esperó hasta las 6 de la tarde cuando volvió del trabajo y la llamó para preguntarle si había vuelto del trabajo y había llamado a ella antes. La cuñada dijo que no. Preguntó si los niños habían llegado a la casa temprano y la cuñada preguntó si mi sobrina y sobrino se habían llegado a la casa para llamar a mi abuela a mitad del día. Ninguno de ellos lo había hecho. Estaban en la escuela todo el tiempo hasta el final del día. El teléfono estaba montado en la pared de la cocina y el auricular estaba colgado. Así que no es que el perro lo tirara o lo pisara accidentalmente y la marcación no era rápida. Creemos que era mi hermano haciendo contacto para hacerle saber a mi mamá que estaba cerca. Silvia es una cocinera increíble y tiene muchos utensilios y herramientas de cocina muy especializados, que solo se usan para una cosa. Por ejemplo, un cuchillo determinado que solo se usa para el pescado o cosas así. A lo largo del primer año de la ausencia de mi hermano, muchos de los utensilios que mi madre utilizaba para preparar los platos favoritos empezaban a desaparecer. Ella no se los prestaba a nadie y nadie los tomaba prestados tampoco. Le pregunté a una amiga que le gustaba mucho lo sobrenatural y me dijo: ¿tu mamá cree en fantasmas y cosas así? Le dije que no, es muy sensata y no cree nada. Ella dijo: ese es el problema, intenta llamar su atención tu hermano y quiere que le hable, la echa mucho de menos e intenta hacerle saber que él sigue por aquí. Un año después de la muerte de mi hermano, murió el padre de la novia de mi padre, y un año después de eso, ella seguía teniendo muchos problemas para sobrellevar la muerte de su padre, así que acudió a un vidente para ver si podía ponerse en contacto con el padre. Así que la vidente le dice que todas las cosas que ella quiere oír, sí, por supuesto, tu padre está en esta habitación, etcétera, etcétera, cosas que cualquier persona podría decirle. Entonces la vidente le dice: tu padre está aquí, pero también hay un hombre mucho más joven con él, es muy alto y delgado, con pelo oscuro y gafas. Normalmente la novia de papá habría pensado en mi hermano, pero le estaba costando tanto superar la pérdida de su padre que no hizo la conexión con mi hermano en ese preciso momento. Así que ella dijo: eso no suena a nadie a quien yo conozca. La vidente le dijo: ¿Quién es James? La novia de mi papá dijo: es mi compañero. El psíquico dijo: el hombre más joven tiene un mensaje para James. Dijo: por favor dile a mi papá que estoy bien. Ella se dio cuenta de que era mi hermano tratando todavía de darle un mensaje a mi papá. La vidente no sabía nada de la muerte de mi hermano y la novia de mi papá. Estaba allí estrictamente para hablar del padre que ella había perdido. 2 meses después de la muerte de mi hermano, yo estaba teniendo un día muy malo por su muerte. Todavía era muy pronto y todavía estaba de duelo. Fui a Target en mi barrio para hacer algunos recados el domingo por la mañana y muy temprano cuando abrían. Ese día en particular llevaba pelo recogido en una coleta. Estaba subiendo las escaleras mecánicas hasta el segundo nivel y de repente sentí que alguien me tiraba de la coleta de forma amistosa, como si le dieras un golpe a un hombre, un golpe en el hombro a alguien. Había una chica con la que trabajaba que vivía en mi barrio y pensé que tan temprano un domingo en ese barrio solo podía ser ella. Así que me di la vuelta esperando ver a mi compañera del trabajo detrás de mí con una gran sonrisa en la cara. Pero no, estaba solo. Estaba solo en la escalera mecánica. No había nadie más en la escalera conmigo y nadie estaba en la tienda. Casi toda estaba vacía. 9 meses después de la muerte de mi hermano, yo estaba en la cama durmiendo. Deberían de ser alrededor de las 3 de la mañana y de repente sentí que alguien se sentaba en el borde de mi colchón. De hecho, sentí el peso de esa persona. Sentí que el borde del colchón se hundía. ¿Era colchón bueno o colchón malo? Era Luna. Luna. Jade porque naturalmente me imaginé que alguien había entrado a mi habitación y me iba a atacar o algo así. Estaba tumbado boca abajo y antes de que pudiera darme la vuelta para ver quién era, sentí que esa persona se apoyaba contra mí, muy suavemente, como si intentara abrazarme pero sin despertarme, y apoyaba la mejilla en mi pelo. No pude ver nada, pero con ese momento me incorporé como un rayo. Grité, encendí la luz y no había nadie. Chicos, les juro por mi vida que hasta el día de hoy podía sentir a esa persona abrazándome ligeramente en la noche. Podía sentir su mejilla contra mi pelo y sentí que el colchón se hundía cuando se sentaba. Han pasado 2 años desde que mi hermano murió y hasta el día de hoy no ha habido manera de explicar nada de esto que ha pasado. Madre. Pues lo que decíamos, ¿no? Que las
Las personas hay veces que se quedan o que no se alcanzan a despedir y que hacen todo lo posible Por regresar. por regresar o por quedarse en este plano a final de cuentas. Fíjate que, ya para terminar, hay una medium que dice que una vez se contactó con una persona que ya había fallecido Ajá. y dice que le comentó que todo lo que nosotros pensamos que pasa cuando fallecemos, Ajá. es una idea totalmente equivocada. Sí. Él dice que por medio de ella que llegaba como a una sala de cine, igual con una pantalla, y que en esa pantalla te pasaban todo lo que habías hecho, lo bueno, lo malo, todo eso. Y que la única condición para dejarte pasar hacia lo bueno era que te arrepintieras de lo que habías hecho. De todo, Ok. si alguna vez le chingaste 10 pesos a tu papá o golpeaste a alguien, no sé, lo que hayas hecho. Te voy a golpear a ti. Creo que lo único que no era así como tan perdonable era que hayas matado a alguien. O sea, que te hayas Ok. como que visto, Es cruzar una línea extra, ¿no? sí, envuelto en otras cosas. Dice que cuando te daban acceso a esta parte, era un mundo totalmente, así que arcoíris y cosas de Sí, de esta. completamente diferente. Entonces dice que esta persona le dijo que no tendríamos por qué llorarles ni extrañar a la gente que ya se fue, porque es como, güey, ellos están viviendo mejor que tú, güey. Sí, ellos están donde, en una mejor en vida. donde quiera que esté, Literalmente. pero pues son cosas que pues, no vamos a saber hasta que estemos allá. Sí. No, y aparte sí, como les decimos, puede ser que por alguna experiencia traumática no puedan llegar a ese punto las personas. O sea, que no lleguen a esa buena vida que comentaba la medium o algo así y que sigan aquí aferradas hasta algo material. Yo también he sabido de personas que se aferran a ciertos cosas físicas, objetos, que hasta que se desprenden uno de ellos o los entierran con esos o algo, Porque tienen cosas por hacer, ¿no? o También dicen. que sienten que dejaron algo pendiente, ¿no? Ajá. Pero bueno, amigos, pues es el final de este episodio. Esperamos que les haya gustado, que hayan disfrutado de estas historias que contamos para ustedes. Los esperamos el siguiente mes con un nuevo episodio, con más historias que cuenta la gente de boca en boca. Y Síganos en nuestras redes. Exacto, Si les síganos. gustaron las historias, si quieren otras cosas, díganos qué les gustaría les ver gustaría? o oír. Mándenos historias si tienen alguna experiencia que quieran contar, que quieren que la gente se entere. Todas son bienvenidas. Todas son bienvenidas. Muchas gracias, amigos. Nos vemos el siguiente mes. Esto es Enigmas de De Boca en boca en Boca. boca.